Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, saludamos acá en el estudio al ministro de Economía y Fomento de nuestro país y Turismo, Nicolás Grau, que se encuentra de visita con el presidente de la República acá en la región de Tarapacá. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por invitarnos. Muy contento de estar aquí en Radio Urbana. Oiga, ministro, la región, ¿por qué viaja el ministro de Economía a la región con el presidente? Eso, primer tema. Bueno, la verdad es que hay dos razones. La primera es que el ministro ha querido dar una señal de gobierno en terreno. Y entonces no solo soy yo, sino que somos un conjunto amplio de ministros, y ayer tuvimos un gabinete regional, ¿no?, en que el delegado, ¿no es cierto?, y cada uno de las y los seremi expuso la situación de sus carteras. Vimos formas de acelerar las cosas que haya que acelerar, enmendar rumbo en los casos que hay que enmendar, celebrar y felicitar a la gente que ha hecho, digamos, buenas gestiones. Y cuando uno quiere hacer eso con fuerza, el hacerlo con 7, 8 ministros, ¿no es cierto?, y ministras que vengan a la región, da un sentido de un gobierno desplegado en regiones, ¿sí? Y lo segundo es que nosotros tenemos un conjunto de temas específicos, una agenda que va más allá, ¿no es cierto?, de la visita presidencial. Los temas económicos son muy importantes en esta región y entonces también eso es la segunda razón que explica mi presencia acá. Ahora, los temas económicos han tenido buenas noticias en los últimos días, en general. Tanto la inflación, el IPC, las noticias de económica en general han tenido buenas noticias. Sí, yo diría en 4 dimensiones, las dos que tú muy bien señalas y un par más. Primero, tuvimos respecto a la creación de empleo de diciembre y la creación de empleo de enero, por primera vez en unos cuantos meses tuvimos un crecimiento importante del empleo. Esto viene de datos del INE. Lo segundo es que terminamos todo el 2022 con muy buenos datos de inversión. Fíjese tú que cuando nosotros partimos el gobierno se decía que la inversión iba a decaer un 3%. Así partimos el 2022 y terminamos el 2022 con un aumento del 3% de la inversión y con una cifra récord de inversión extranjera. La inversión extranjera es un muy buen termómetro de cómo te ve el resto del mundo, digamos, que toma decisiones de inversión. Sí, gente que sale con plata a invertir en otro país. Entonces, porque se pueden decir muchas cosas, uno puede decir, el país está... ¿Cómo nos ven afuera? Podemos decir cualquier cosa de eso, pero donde la gente pone sus recursos es lo que finalmente cree. Y después están las otras dos dimensiones que tú muy bien señalabas, que son las más recientes y que en cierta medida son las que generaron más sorpresa, porque fueron datos totalmente fuera del rango esperado. En IMASEC se esperaba una caída de 0,1% hasta 0,7%. Es decir, hacer una predicción no es fácil, por lo tanto siempre hay rango entre los distintos analistas, pero fue 0,4%, o sea, totalmente fuera del rango. En inflación lo mismo, se esperaba para febrero un aumento de la inflación y los analistas discutían de cuál monto iba a ser ese aumento, y lo que tuvimos finalmente fue una reducción de 0,1%. Entonces, creo que en el conjunto de cosas que terminan impactando a la ciudadanía, que es lo que importa, ¿no es cierto? A las personas le importan, bueno, cuánto va a aumentar la inflación, ¿me alcanza o no voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo va a subir mi salario? ¿No es cierto? Claro. ¿Voy o no voy a tener empleo? En esas distintas dimensiones, la economía terminó el 2022 y está comenzando el 2023 de buena manera. Ahora, claro, todo eso en la macroeconomía. En la microeconomía hay problemas con muchas familias que no llegan a fin de mes, está muy complicado. Hay anuncios del gobierno de temas de bonos, está esto de los alimentos que se va a entregar, entiendo, ya prontamente. Bueno, antes de llegar el invierno, sí, entiendo. Por supuesto. A ver, dos cosas. Es cierto que lo que acabo de señalar es la macroeconomía, pero tiene un impacto en las familias cotidianas, ¿no? Si baja la inflación, fíjate tú que una de las caídas importantes que explican la inflación es la caída de alimentos, del precio de alimentos. O sea, ¿qué más, digamos, importante para el bolsillo familiar que el costo de los alimentos, sobre todo de las personas de clase media? ¿Y eso se va estabilizando por la oferta y la demanda finalmente? Hay distintas razones. Uno es que el gobierno, a ver, por el lado de la demanda hay dos, digamos, partes que han hecho su tarea. El Banco Central ha hecho su tarea, aumentando las tasas de interés, que lo hace de forma autónoma, han hecho bien su tarea, digamos. Y por otro lado, nosotros como gobierno hemos sido muy responsables en términos de política fiscal. Llevábamos 10 años de déficit. Cuando uno hace un déficit fiscal significa que gasta más de lo que tiene y eso genera una presión a veces al aumento de los precios. Siempre se habla de la grasa del Estado. Entonces tuvimos nosotros una gestión muy responsable liderada por el ministro Marcel durante el año 2022 y esa fue nuestra parte. Y también hay una parte de oferta. Parte importante de lo que tuvimos durante el año 2022 fue que se nos juntó mucha liquidez en la economía, que venía del 2021,
con un aumento de los precios a nivel mundial producto de la guerra en Ucrania, que esa es la parte de oferta. Y eso también ha ido cayendo en el tiempo, por la buena gestión económica del gobierno también ha bajado el tipo de cambio. Que en el rato costaban 5.000 pesos la botella de litro de aceite. Así es, y eso era un tema netamente de afuera, ¿no es cierto? Y que la economía chilena tuvo que adaptarse a aquello. Entonces, es una combinación de factores, pero esto, por distintas razones, algunas que son de buena gestión de gobierno, otras que son por razones externas, la combinación de aquello nos tiene en una situación en que la vida concreta de las familias va a mejorar. Ahora tú muy bien preguntabas, bueno, ¿qué más van a hacer, no es cierto? Porque la inflación está mejorando, pero seguimos en una inflación alta. Sí. Y va a mejorar, digamos, de aquí a final del 2023, la proyección es que llegamos a 5%, pero bueno, hay que llegar a hacer ese trayecto. Y lo que ha dicho el gobierno es que vamos a acompañar a las familias y a las pymes en ese trayecto. Entonces déjame dar un ejemplo en cada dimensión. Lo primero es que se está discutiendo estos días en el Congreso el duplicar el bono, que normalmente se llama bono marzo, que llega a un poco más de 1,5 millones de familias, que es algo más de 3 millones de personas. Eso debería estar listo dentro de este mes. Eso debiera estar listo dentro de este mes. ¿Y no tiene nada que ver con la reforma tributaria? No tiene, esa parte no tiene que ver con la reforma tributaria. Está financiado con el presupuesto definido para este año. Y lo segundo, en el caso de las pymes, que es lo que me toca más a mi cartera, y que es más de clase media, diría yo. Y que creció mucho más en pandemia también. Claro. Me gustaría resaltar dos cosas. La primera es que durante todo el año, casi todo el año 2022 y también ahora durante el 2023, hay 130.000 pymes a nivel nacional que le está llegando un subsidio para que puedan pagar el aumento del salario mínimo. 130.000 pymes. Este subsidio nunca había existido. O sea, nunca un gobierno... ¿Es transferencia directa? Sí, por supuesto. Es transferencia que llega mes a mes de forma automática a la cuenta de la empresa, y que como es como en la actualidad son algo así como 32.000 pesos por trabajador que ganaba el mínimo. El promedio de estas empresas son chicas, entonces tienen algo así como 3 trabajadores, entonces un poquito menos de 100.000 pesos por mes, que le está llegando a todas las empresas, a estas 130.000 empresas mes a mes. Por haber subido los sueldos a sus empleados. Claro, porque siempre se decía, mira, no se puede subir el salario mínimo, o no se puede subir harto. Pero con el apoyo del Estado sí. ¿Y cuál es la razón que se daba? Porque las pymes no pueden pagarlo. ¿Qué hicimos nosotros? Apoyamos a las pymes. Y lo segundo fue que a finales del año 2022 logramos aprobar una ley que uno de sus componentes era el alivio a la deuda tributaria. Esto en castellano simple significa que las pymes que tenían deuda con el Estado, se les daba condiciones muy favorables para repactar esa deuda, y en particular se les permitía condonar el 100% de los intereses y las multas. Déjame dar el monto de esto porque no es trivial. Son 20.000 pymes las que ya han hecho que han ocupado esta posibilidad, y eso ha permitido 221.000 millones. Exactamente, la condonación de 221.000 millones de pesos. 531 millones en crédito con garantía estatal. Así es. Esa es la otra parte de esa ley, que fue un nuevo FOGAPE. Entonces, la economía está mejorando, la inflación va a la baja, el empleo está estable durante el 2022 y creció en los últimos meses, la inversión también creció, pero además estamos apoyando a las familias de sectores de bajo ingreso y de clase media, sobre todo a través de las pymes, para que ese proceso de ajuste y de normalización sea con el menor costo posible para ellos. Ministro, conversamos con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Ministro, la región de Tarapacá tiene potenciales por el lado de la minería, siempre lo ha tenido, pero es una zona que tiene abandono del Estado, y lo han dicho los alcaldes, lo han dicho distintas autoridades, porque acá hay cosas que no se han hecho durante décadas. La frontera, me imagino que ha escuchado hablar bastante respecto a su condición, los controles aduaneros, la falta de construcción de colegios, el puerto de Iquique, que en algún rato se quedó ahí retrasado. Hoy día hay una proyección importante con los corredores bioceánicos y el puerto no creció. Entonces, ¿cuál es la proyección de la región de Tarapacá desde la mirada del Ministerio de Economía? Bueno, lo primero que yo diría es que comparto contigo que la región tiene un tremendo potencial y cosas que ya están sucediendo. O sea, la inversión minera de esta región es de las inversiones más fuertes. Hay el proyecto más grande que hay de minería actualmente en ejecución de inversión en esta región, y esa misma empresa tiene además otros proyectos de inversión de igual magnitud. Estamos hablando de proyectos de inversión de miles de millones de dólares. TEC. Es decir, TEC, exactamente. Lo segundo es que efectivamente esta es una región que tiene un tremendo potencial de turismo, que también eso es algo que ocurre en el día a día. Tuvimos, después de un mes de enero complicado, que hubo
temas de violencia y seguridad que afectaron el turismo. Tuvimos un buen mes de febrero, creo que a partir de allí se tomaron buenas decisiones, hubo buena presencia policial. A mí justo me tocó venir, la segunda vez que vine a Iquique fue a comienzos de enero. Entonces vine unos pocos días después de este terrible suceso de un asesinato, ¿no es cierto?, en la playa. Y allí las distintas autoridades de gobierno, incluyéndome, trabajamos, ¿no es cierto?, y nos pusimos mano a la obra para que se pudiera tener una situación mejor durante febrero, y creo que eso se consiguió. Pero, como tú bien dices, hay temas estructurales que hay que abordar acá, y en particular está el desafío de cómo hacer el mejor complemento posible entre el turismo y la minería. Hay roces en esto, ¿no? Uno tiene que partir de... ¿Cuál es el roce? El roce más simple es que la minería implica una fuerte ocupación hotelera. Eso implica que en ciertos momentos para el turismo le cuesta tener los cupos, digamos, y además... Se genera burbuja inmobiliaria. Y además los precios son más altos. Sí. Pero en el Ceremi de Economía, Jorge Julio, hace un tiempo ya está liderando una mesa de conversación entre estos dos sectores productivos, y están buscando distintas formas creativas para que se potencien al máximo. Por ejemplo, las personas que trabajan acá, del sector de la minería, también pueden traer a sus familias para el turismo después, ¿cierto? Entonces uno puede buscar formas, si hace una buena articulación, puede buscar formas y esto para se que complementa esto, se complementa con la logística, que hablamos del puerto. Sí. Voy a eso porque está esta dimensión, digamos, de inversión privada, de vocaciones productivas, y después está la parte del Estado, que es muy importante, tal como tú señalas. Lo primero que yo diría es que la preocupación por las fronteras, tanto por el, digamos, el buen cuidado de las fronteras y además una infraestructura adecuada de las fronteras, son dos cuestiones que están en el centro de nuestro programa. El gobierno, en el presupuesto del 2023, que es el primer presupuesto que diseñamos nosotros, y por lo tanto podemos decirle al país, disponer. Estas son nuestras prioridades. ¿Y cuáles fueron nuestras prioridades? Seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana o seguridad pública. Y en este último elemento estamos gastando muchos recursos en darles más, digamos, vehículos a las policías. Tenemos un plan contra el crimen organizado, y además, algo relacionado con tu pregunta, estamos fortaleciendo aduanas, fortaleciendo impuestos internos. Se han puesto escáner en los pasos fronterizos, ¿no es cierto? Se ha puesto más recursos allí porque, digamos, cuando uno quiere, por ejemplo, disputar duro y digamos, ganarle la pelea al crimen organizado, es súper importante entender que ese es un negocio, ¿ya? Uno tiene que entender cuál es la ruta del dinero, tiene que saber por dónde meten los bienes que transan, y todo eso requiere fortalecer aduanas, fortalecer la frontera, y además eso se ha visto no solo tiene una expresión presupuestaria, sino que también tiene una expresión en lo que ha logrado el gobierno en términos de la presencia de las fuerzas militares en la frontera también, para ayudar en esa tarea. Así que creo que estamos trabajando en eso. Respecto al puerto, que es otra dimensión, es un tema más de, digamos, que lo lidera el Ministerio de Transporte, y en términos de la inversión el Ministerio de Obras Públicas. Pero esta es la tercera vez que yo vengo a Iquique, y hemos tenido conversaciones de este tema. Ha sido tocado este tema por Zona Franca, me imagino. Mire, el gobernador regional. No solo lo he conversado con el gobernador Carvajal, lo he conversado con el senador Soria, con el alcalde Soria, lo he conversado con el presidente del directorio de la empresa estatal portuaria de Iquique. Así que es un tema que lo tenemos bien conversado, y efectivamente lo estamos trabajando y estudiando en el gobierno. Creo que... Miren ustedes con la misma... Puedo transmitir a la gente de Iquique y en general de la región, que tienen autoridades que realmente empujan estos temas. O sea, yo cada vez que vengo para acá, nos juntamos a hablar de este asunto. Voy a tener un almuerzo hoy día con el alcalde Soria, que lo vamos a pero sin el apoyo de Santiago esto podría ser más lento. Hablo de que creerle un poco más a esta proyección que tiene el puerto de Iquique para los próximos años, a propósito de los corredores de Brasil, bueno, y del mercado brasileño. Mira, tú tocas digamos, el meollo del asunto. Acá el meollo del asunto, cuando el Estado a nivel nacional determina cuáles son los desarrollos portuarios que necesita, lo que tiene que hacer es una estimación de la demanda. Y yo diría que hay dos razones por las que la demanda en el puerto de Iquique podría aumentar. La primera es si logramos desarrollar este corredor bioceánico, ¿eh? Y hay, yo diría, un trazo avanzado importante en esa dirección. Además, el presidente lo conversó con el presidente Lula cuando visitó la asunción de mando. Y lo segundo, que está relacionado con una ley que vamos a tramitar en conjunto con el Ministerio de Transporte, es que nosotros vamos a ingresar indicaciones que den viabilidad política a lo que se llama el proyecto de cabotaje,
¿Qué es el proyecto de cabotaje? El cabotaje es el transporte marítimo Interno. de bienes internos. Esto está muy limitado en la legislación actual y eso hace que en la práctica haya poco traslado desde el centro, que es donde llegan muchas veces los barcos más grandes, hacia el norte, y lo que sucede entonces es que eso va por tierra. Y los costos son más altos. Los costos son más altos, no solo son más altos los costos monetarios, sino que además tiene un impacto medioambiental más alto también, la huella de carbono, en fin, que son temas muy importantes para el gobierno. Entonces, si logramos avanzar con el corredor bioceánico, si logramos avanzar, cualquiera de estas dos cosas que avance, ya sea el corredor bioceánico o bien la ley de cabotaje, eso va a implicar un flujo mayor para Iquique, una tremenda oportunidad para su puerto, y por cierto que en ese caso el gobierno tiene que trabajar en conjunto con el gobierno regional, con sus autoridades locales. En buen chileno poner las fichas en el puerto de Iquique. Claro, tenemos que sacar ese proyecto adelante en la medida que logremos como país aumentar esta demanda esperada, que es por lo que nosotros estamos trabajando. Yo ahora en marzo empiezo la tramitación junto con el ministro Muñoz, el ministro de Transporte, en la Cámara de Diputados para avanzar en la ley de cabotaje. Oiga, yo sé que tiene que ver con transporte, pero finalmente igual hay economía, lo de los vuelos comerciales. Los vuelos son comerciales, Iquique tiene problemas con eso, con los vuelos interregionales. Entre Iquique y Antofagasta son 6 horas por tierra. Entre Iquique y Arica son 4 horas por tierra. Entonces, estos vuelos son hoy día de menores. Entiendo que Arica se abrió hace poquito, pero falta el vuelo a Antofagasta. Faltan estos vuelos internos porque la gente que tiene cáncer, por ejemplo, no hay oncológico en Iquique, tiene que viajar a Antofagasta y tiene que ir con el paciente 6 horas en un vehículo hasta Antofagasta. Estos vuelos se están activando, se van a reactivar. Déjame decir dos cosas de esto. Las dos no son directamente relacionadas con mi ministerio, pero está muy relacionado con la conversación que tuvimos ayer. Cuando un presidente viene a una región, aquí en particular el presidente Boric, y viene además con los otros ministros y ministras, no es que viene como a echar la talla con los Ceremi, ¿no es cierto? Y la Ceremi, sino que se conversan justamente estas cosas. Nosotros conversamos el déficit hospitalario que tiene esta región. Se conversó, y yo lo escuché cuando el Ceremi, ¿no es cierto?, decía cómo estamos avanzando en esa dirección. ¿Y por qué te comento esto? Porque tú me dices, bueno, tienen que viajar a Antofagasta porque aquí no hay un oncólogo que los pueda tratar. Este es un tema que el presidente tiene mucho en su cabeza, porque el presidente siempre recuerda qué es lo que les pasaba en Magallanes. En Magallanes, cuando alguien tenía un problema de cáncer, tenía que irse a tratar a Santiago o bien ir a Valdivia o a otros lugares de lo que ellos llaman el norte, ¿no es cierto? Puerto Montt lo más que es todo el resto del país. Entonces, este es un tema que él tiene muy presente porque lo vivió hasta los 18 años antes de irse a estudiar a Santiago. Ahora, relacionado con los vuelos, la subsecretaría CUNCE, que es la subsecretaría de Turismo, lidera hace un tiempo una mesa justamente de trabajo con las líneas aéreas para ir logrando que ellas retomen la situación que teníamos prepandemia. Esto hemos avanzado, tú diste algunos ejemplos, pero es un avance incompleto. Y nosotros estamos trabajando duro en esa dirección, que involucra un trabajo con la aerolínea y también involucra, en muchos casos, un fortalecimiento de la infraestructura de los aeropuertos, cuestión en la que también estamos trabajando. Y que ya tiene condiciones ya para hace rato. Yo espero que sigamos avanzando y que Iquique vuelva a tener la misma cantidad de vuelos que tenía con Santiago, y tan importante como eso, los vuelos que tenía con las otras ciudades grandes del norte del país. Conversamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, la agenda de hoy, ¿se queda hasta mañana o se queda hoy día, no? Yo me voy hoy día en la noche. Tengo temas muy, muy importantes el viernes en la mañana en la región metropolitana. Pero, ¿cuál es nuestra agenda? Nuestra agenda suele ser diversa. Primero hay un par de actividades en las que vamos a acompañar al presidente. Una de ellas, por ejemplo... ¿Altos pisos? A los altos pisos yo no voy a ir, pero voy a ir a una actividad que tenemos con organizaciones sociales, y esa va a ser al final, y vamos a tener una muy importante con el gobierno regional, apoyando un proyecto que yo no sé si se conoce acá, pero quiero resaltarlo porque... No se conoce porque es sorpresa del gobierno regional. Ok. O sea, sorpresa hasta hoy día, po. Ok, no puedo decir nada. Entonces, no, sí puedo decirlo. Era sorpresa para que se mantuviera hasta hoy día. Ya, no quiero matar la sorpresa, pero déjame decir algo más general respecto a esto, para no meter la pata. A mí me toca conversar con muchos gobernadores y gobernadoras en todo el país, y yo creo que una de las cosas que puedo decir con total tranquilidad en Iquique es que el gobernador Carvajal es un gobernador muy creativo, que tiene problemas. Uno de los problemas clave, voy a decir siempre el problema que se quiere resolver acá, uno de los problemas claves que tienen las regiones, que muchas veces tienen recursos, los gobiernos regionales tienen presupuestos, y a veces tienen problemas para ejecutar esos presupuestos, que nosotros hemos ayudado mucho desde DIPRES, haciendo acuerdos con ellos para darle más libertad. Y otras veces el problema que tienen es que
les cuesta generar proyectos de calidad rápido, la ingeniería de los proyectos. Y cómo resolver eso con fuerza y una buena articulación público-privada es lo que vamos a anunciar con el gobernador esta ¿A qué hora mañana. es esa actividad? Es la actividad que tenemos ahora, después de esta... A las 10. Creo que a las 10 o a las 9:45. Sí, a las 10 en O'Higgins con Aníbal Pinto en ese Entonces, lugar. Se va a levantar un centro de desarrollo. O sea, es un tema de desarrollo de proyectos. Sí, eso. Mira, esto puede sonar... Como un hub. Puede sonar como algo que sea difícil de entender para la ciudadanía cuál es su potencial, pero créanme que es un cuello de botella fundamental para el desarrollo de las regiones, la generación de buenos proyectos de calidad. Y aquí lo que quiero resaltar es que el gobernador encontró la manera, en una alianza público-privada, cuestión que nosotros siempre vemos con mucho interés, encontró la forma de avanzar mucho más rápido, así que yo valoro esa creatividad. Más todavía hoy día que existe el plan de zona extrema, donde la región va a recibir recursos extra y se va a requerir mayor cantidad de proyectos para ejecutar. Así es, y esa es la razón, entre otras cosas, por la que está el subsecretario Cataldo acá, el subsecretario de Desarrollo Regional, el Subdere, justamente que es el encargado de impulsar la agenda de estas zonas, ¿no es cierto?, que reciben un apoyo especial que no es solo en recursos, sino también es en agilización de cómo se tramitan esos proyectos al interior del Estado. Ayer fue bien piropeado, digo, la subdere por parte del alcalde de Colchane. Buenísimo. A propósito de Colchane. No había escuchado eso. Bueno, el presidente ha dicho dijo que la subdere había hecho un trabajo, está haciendo un trabajo importante. El presidente ha dicho que al presidente, cuando visita distintas regiones, no le gusta estar por un día, le gusta estar por días, para hacer muchas actividades. Acá eran 3 días. Y acá lo que pasó es que va a tener que dividir, entonces va a venir ahora y la próxima semana va a venir de nuevo a hacer otras actividades para tener un mayor despliegue Va al regional. cambio de gabinete mañana y vuelve la próxima semana. Lo segundo se lo puedo confirmar, lo primero no tengo información. Lo último, en un minuto, ¿es un espaldarazo que estén los 7 ministros acá en la zona? Son 7 ministros que van a continuar. No, nosotros, todas y todos los ministros, tenemos que trabajar en nuestro día a día, ¿no es cierto?, asumiendo que nosotros continuamos hasta que el presidente estime lo contrario. Y todos saben que este trabajo es así. Bien, pues, ministro, muchas gracias por la conversación, que le vaya muy bien en su agenda durante esta jornada acá en Iquique, en la región. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a toda la gente que nos recibió ayer con harto entusiasmo. Estuvo bueno. Que esté muy bien. Buenos días. Chao. Muchas gracias. ¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?